Hola, somos Bibliar. Hoy seguiremos con el estudio. Génesis. En el capítulo 18 se le dice a Abraham acerca del juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y Abraham, entonces, intercede ante Dios por ellas. Bien podríamos llamarlo, el capítulo de la vida bendecida, porque muestra la vida cristiana en comunión con Dios. La historia continúa en el capítulo 19, donde se relata realmente la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot hizo la decisión de vivir allí y debe escapar de las ciudades predestinadas a la destrucción. La vida cristiana bendecida es una vida en comunión con Dios. Dios luego revela su persona y sus planes a Abraham, y a Abraham le fue posible actuar como intercesor ante él, por otros. Esa es la porción dulce de todo hijo de Dios que permanece dentro de la voluntad de Dios. Lot, por su parte, es un buen ejemplo de la vida de disolución. Lamentablemente, tenemos ambas clases de cristianos hoy en día, aquellos que viven una vida bendecida y aquellos que viven una vida de disolución. Hay aquellos que han hecho de sus vidas un verdadero naufragio. Se han salido de la voluntad de Dios. No te olvides de suscribirte, compartir y darle me gusta. Dios te bendiga abundantemente. Gracias por seguir con el estudio diario. Míralo hasta el final. Bendiciones. Génesis 18 comienza con Abraham disfrutando del calor del día cerca de sus tiendas en Mamré. Mira hacia arriba y ve algo asombroso: 3 hombres de pie cerca. Aunque parecen viajeros comunes, Abraham puede sentir algo diferente en ellos. Inmediatamente corre a saludarlos, inclinándose hasta el suelo en señal de respeto. Abraham siente que esta no es una visita cualquiera. Su corazón está abierto y está listo para servir. Poco sabe que está a punto de recibir a ángeles, mensajeros del mismo Dios. Este encuentro revelará poderosas verdades sobre cómo vivir una vida bendecida. La historia de Abraham nos recuerda que Dios todavía se revela a nosotros hoy. Puede que no siempre veamos ángeles, pero Dios habla a través de su palabra, a través de los demás y a través de los susurros silenciosos de nuestros corazones. ¿Estamos prestando atención? ¿Estamos listos para responder con corazones abiertos? Abraham no duda ni un instante. Insiste en que los viajeros descansen a la sombra de un árbol. Corre a preparar un banquete, ofreciéndoles agua para lavarse los pies y paños frescos para la frente. Le indica a Sara que hornee pan, mientras él selecciona un ternero tierno para que lo preparen. Abraham y Sara colman a sus invitados con lo mejor que tienen. Su generosidad no proviene de la obligación, sino de un profundo deseo de servir y honrar a sus huéspedes. Esto es más que simple hospitalidad, es un acto de adoración, un reflejo de su amor por Dios. Sus acciones son un poderoso ejemplo para nosotros. ¿Tratamos a los demás con ese mismo nivel de generosidad y amabilidad, incluso cuando es inconveniente? ¿Vemos las oportunidades de servir como bendiciones, como oportunidades para reflejar el amor de Dios al mundo? En la época de Abraham, mostrar hospitalidad no era solo una cuestión de buenos modales, era un deber sagrado. Los viajeros a menudo recorrían largas distancias con poca comida o agua. Darles la bienvenida a tu hogar y suplir sus necesidades se consideraba un acto fundamental de bondad y respeto. Abraham comprendió el significado de esta antigua tradición. Vio más allá de los viajeros polvorientos hasta el corazón de Dios. Sabía que al servir a estos extranjeros, estaba sirviendo al mismo Dios. En un mundo que a menudo puede parecer egocéntrico y apresurado, la historia de la hospitalidad de Abraham es un poderoso recordatorio. ¿Cómo podemos cultivar ese mismo espíritu de generosidad en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos abrir nuestros corazones y hogares a los demás, ofreciendo calidez, amabilidad y un lugar de descanso? La vida de Abraham contrasta con las decisiones que tomó su sobrino, Lot. Génesis 13 nos dice que Abraham le dio a Lot la primera opción de tierra. Lot eligió el fértil valle del Jordán, pero se estableció cerca de la ciudad malvada de Sodoma. Se sintió atraído por la prosperidad material que ofrecía, ignorando la decadencia espiritual que se gestaba entre sus muros. Abraham, en cambio, eligió una vida de fe, confiando en las promesas de Dios incluso cuando parecían imposibles.
Comprendió que la verdadera bendición no proviene de perseguir la riqueza mundana, sino de alinear su corazón con la voluntad de Dios. Las historias contrastantes de Abraham y Lot ofrecen una poderosa lección. Constantemente nos enfrentamos a decisiones en la vida. ¿Nos dejaremos tentar por el atractivo de la gratificación inmediata o elegiremos el camino de la fe confiando en el plan de Dios para nuestras vidas, incluso cuando no lo entendamos completamente? Sección 5. Risa y promesa. La duda de Sara, la fidelidad de Dios. Durante su encuentro, los visitantes dan una noticia asombrosa. Sara dará a luz un hijo dentro de 1 año. Al escuchar esto, Sara se ríe para sí misma, pensando que la idea es imposible. Ella y Abraham ya pasaron la edad de tener hijos. Pero Dios escucha su risa, no con juicio, sino con comprensión. Él le recuerda gentilmente a Sara que nada es demasiado difícil para él. Su risa refleja las limitaciones del entendimiento humano, mientras que la respuesta de Dios subraya la naturaleza ilimitada de su poder. Este momento nos recuerda que Dios no está limitado por nuestras dudas o temores. Él puede hacer lo que nos parece imposible. La risa de Sara es un recordatorio de que está bien tener momentos de duda, siempre y cuando finalmente elijamos confiar en la fidelidad de Dios y su amor inquebrantable. Sección 6. El peso de la intercesión. La súplica de Abraham por Sodoma. Mientras los visitantes se preparan para partir, Abraham descubre su verdadero propósito: juzgar la maldad de Sodoma y Gomorra. Esta noticia llena a Abraham de tristeza. Sabe que su sobrino, Lot, y su familia viven en Sodoma. Abraham, un hombre que camina con Dios, se siente obligado a interceder. Se acerca valientemente a Dios, rogándole que las ciudades se salven si se puede encontrar, aunque sea un pequeño número de personas justas. Las acciones de Abraham revelan el peso de la intercesión. Él entendía el poder de la oración y la responsabilidad de interponerse por los demás. Su ejemplo nos desafía a considerar por quiénes estamos dispuestos a interceder. El capítulo 18 del Génesis comienza con el Señor apareciéndose a Abraham junto a los robles de Mambré. Abraham y Sara reciben a 3 visitantes con increíble hospitalidad, sin saber que están hospedando a ángeles y al mismo Dios. Durante esta visita, Dios revela su plan de investigar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades se habían vuelto infames por su maldad y depravación. Los clamores de los oprimidos habían llegado al cielo, lo que llevó a Dios a intervenir. El escenario está listo para un poderoso intercambio entre Dios y su siervo Abraham. Imagínate ser Abraham en este momento. Estás teniendo una conversación con Dios y Él menciona casualmente que está a punto de destruir 2 ciudades enteras. Es mucho para procesar, ¿verdad? Aquí es donde vemos la profundidad de la fe de Abraham y su corazón para las personas. Podría haberse quedado callado, pero eligió dialogar con Dios. ¿Por qué Dios compartió sus planes con Abraham? En primer lugar, muestra la relación única que tenían. Dios no estaba obligado a decirle nada a Abraham, pero eligió incluirlo. Esto dice mucho sobre la importancia de construir una relación sólida y comunicativa con Dios. A través de la oración, el estudio de la Biblia y la reflexión silenciosa, nos abrimos a escuchar su voz y comprender su corazón. En segundo lugar, revela el deseo de Dios de que entendamos sus caminos. Él no es una deidad distante e indiferente. Es un Padre amoroso que quiere que comprendamos su carácter, incluyendo su justicia y misericordia. Nos invita a estas conversaciones, no para hacer que cambie de opinión, sino para moldear nuestros corazones. La respuesta de Abraham es notable. No teme interceder por Sodoma y Gomorra, aunque conocía su reputación. Comienza preguntando si Dios perdonaría las ciudades si se encontraran 50 personas justas. Dios está de acuerdo. Entonces Abraham, con valentía y humildad, negocia hasta 45, luego 40, 30, 20 y finalmente 10. Cada vez,
Dios afirma pacientemente su voluntad de mostrar misericordia. Esto no se trataba solo de números. Se trataba de que Abraham le recordara a Dios y a sí mismo la naturaleza misericordiosa de Dios. Es fácil clamar por justicia cuando vemos una mala acción, pero la verdadera justicia busca el bienestar de todos, incluso de aquellos que se han desviado. La compasión de Abraham brilla, revelando el corazón de Dios. Esta historia no trata de que Dios necesite ser convencido, se trata de resaltar su gracia y paciencia. Dios ya sabía el resultado. Sabía que ni siquiera había 10 personas justas en Sodoma. Sin embargo, permitió que Abraham intercediera, demostrando su voluntad de escuchar y participar. Esto nos enseña que la oración no se trata de cambiar la mente de Dios, sino de alinear nuestros corazones con el suyo. Vemos las consecuencias devastadoras del pecado cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. Esto sirve como un duro recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. No puede permitir que el pecado prospere sin control. Su juicio, aunque difícil de comprender, siempre está arraigado en la justicia. Sección 5. El precio del pecado. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un aleccionador recordatorio del poder destructivo del pecado. Dios no se complace en el juicio, pero no puede permitir que la maldad prospere sin control. Esta historia no tiene la intención de infundir miedo, sino de enfatizar la importancia de alejarse del pecado y buscar la justicia de Dios. Su deseo es siempre el arrepentimiento y la restauración. Imagina el peso de esta experiencia en Abraham. Fue testigo de primera mano de las consecuencias del pecado desenfrenado. Sin embargo, también experimentó la increíble misericordia y paciencia de Dios. Este evento probablemente moldeó su fe y alimentó su deseo de caminar cerca de Dios. Sección 6. Fuego y azufre. El fuego y el azufre que llovieron sobre Sodoma y Gomorra se han convertido en un símbolo del juicio de Dios. Si bien esta imagen es poderosa, es crucial recordar que el juicio de Dios no siempre es inmediato o visible. A veces se desarrolla con el tiempo y a veces es una cuestión de permitirnos enfrentar las consecuencias naturales de nuestras decisiones. La historia de la esposa de Lot, que se volvió para mirar la ciudad y se convirtió en una estatua de sal, sirve como advertencia contra el anhelo por lo que hemos dejado atrás. Cuando elegimos seguir a Dios, debemos dejar atrás nuestras viejas costumbres y no mirar atrás. Nuestro enfoque debe estar en el futuro que Él tiene para nosotros. Sección 7. Ecos de justicia. La historia de Sodoma y Gomorra no se limita a las páginas del Antiguo Testamento. Sus ecos resuenan a lo largo de la historia y en nuestro mundo actual. Vemos evidencia de la justicia y la misericordia de Dios a nuestro alrededor. Cuando ocurren desastres naturales, cuando la justicia prevalece en los tribunales, cuando los actos de bondad tocan vidas rotas, todos estos son destellos del carácter de Dios en acción. Vivimos en un mundo donde la injusticia, la violencia y el sufrimiento son rampantes. Es fácil cuestionar la bondad de Dios frente a tal oscuridad, pero la historia de Sodoma y Gomorra nos recuerda que Él ve, Él sabe y le importa. Él está obrando todas las cosas para bien, incluso cuando no lo vemos. Sección 8. Confiar en lo invisible. El desafío para nosotros, como Abraham, es confiar en la justicia y la misericordia de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Es posible que no siempre veamos resultados inmediatos y que luchemos con preguntas sin respuesta, pero podemos encontrar consuelo al saber que Dios es soberano y que sus planes son siempre para nuestro bien y su gloria.
Nuestra fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en quien las tiene. Se trata de renunciar a nuestra comprensión limitada y abrazar su sabiduría infinita. Se trata de creer que incluso en los momentos más oscuros, su luz nos guiará. Sección 9. Misericordia para una era moderna. En nuestro mundo moderno, es fácil volverse insensible al quebrantamiento que nos rodea. Vemos titulares llenos de tragedia e injusticia, y puede ser abrumador. Pero nunca debemos perder de vista el valor de cada vida humana. Como Abraham, estamos llamados a ser intercesores, a orar por aquellos que están perdidos y heridos, y a ser agentes del amor y la compasión de Dios. Puede que no podamos cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero podemos marcar la diferencia en nuestras propias esferas de influencia. Podemos ser amables, compasivos y misericordiosos. Podemos hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Podemos ser faros de esperanza en un mundo que la necesita desesperadamente. Sección 10. Nuestra intercesión continua. La historia de la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra es un recordatorio eterno del poder de la oración y la importancia de buscar el corazón de Dios. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas, a alejarnos del pecado y a vivir de una manera que refleje su justicia y misericordia. Y nos recuerda que incluso frente a una oscuridad abrumadora, siempre hay esperanza, porque nuestro Dios es un Dios que escucha, que ve y que salva. Al seguir adelante con nuestras vidas, recordemos las lecciones de Sodoma y Gomorra. Seamos personas de oración, personas de compasión y personas de esperanza. Nunca dejemos de interceder por nuestro mundo, creyendo que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios se abrirá paso. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Génesis y llegamos al capítulo 18. Este capítulo tiene que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra. El capítulo 18 es un poquito más extenso que los demás y vamos a estudiar algunos de los puntos principales. En el capítulo 18 se le dice a Abraham acerca del juicio de Dios sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, y Abraham entonces intercede ante Dios por ellas. Bien podríamos llamarlo el capítulo de la vida bendecida, porque muestra la vida cristiana en comunión con Dios. La historia continúa en el capítulo 19, donde se relata realmente la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot hizo la decisión de vivir allí y debe escapar de las ciudades predestinadas a la destrucción. La vida cristiana bendecida es una vida en comunión con Dios. Dios luego revela su persona y sus planes a Abraham, y a Abraham le fue posible actuar como intercesor ante él por otros. Esa es la porción dulce de todo hijo de Dios que permanece dentro de la voluntad de Dios. Lot, por su parte, es un buen ejemplo de la vida de disolución. Lamentablemente tenemos ambas clases de cristianos hoy en día, aquellos que viven una vida bendecida y aquellos que viven una vida de disolución. Hay aquellos que han hecho de sus vidas un verdadero naufragio. Se han salido de la voluntad de Dios. No sugeriríamos ni por un momento que ellos hayan perdido su salvación, pero sí han perdido todo lo demás. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, será salvo, aunque así como por fuego. Ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 18 de Génesis dicen: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Sabemos que ya Abraham es un hombre viejo. Fíjese usted cuán hospitalario es Abraham. Tal vez usted recuerde la historia o la ilustración que compartimos la última vez y creemos que en realidad tiene base. Por supuesto que jamás sucedió literalmente, pero creemos que tiene buena base y que presenta la hospitalidad que existía en aquellos días. Los versículos 3 y 4 del capítulo 18 de Génesis que estamos estudiando dicen: Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo.
que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Nos parecería muy extraño decirle a un desconocido que nos venga a visitar que se lave los pies y entre en la casa. Estamos seguros que no lo diríamos a nadie hoy en día. Sin embargo, sin duda alguna, esta era la costumbre de aquellos días, y es la costumbre más vieja que se conoce. Quizá recuerda usted que en el aposento alto nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Aquello encerró un tremendo mensaje espiritual. Aquí pues, Abraham lava los pies de ellos como símbolo de la hospitalidad verdadera. En aquel día no se quitaban el sombrero al entrar en la casa, se quitaban los zapatos. Hoy día hemos cambiado un poco aquello y nos quedamos con los zapatos puestos, pero nos quitamos el sombrero. No estamos seguros de cualquier manera cuál de estas costumbres sea la correcta. A mis 2 hijos les gustaba mucho andar descalzos en casa. Y a veces, cuando íbamos a salir, tenía que exigirles que se pusieran los zapatos porque simplemente les gustaba mucho quitarse los zapatos y andar descalzos en casa. Bien, Abraham pues invita a estos 3 varones que le visitan a quitarse los zapatos, a lavarse los pies y a recostarse debajo de un árbol. Ahora los versículos 5 al 8 de Génesis 18 nos dicen: «Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo». Y ellos dijeron: «Haz así como has dicho». Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo: «Toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo». Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Vemos aquí que Abraham festeja en gran manera y prepara mucha comida. Comieron chuletas de ternera o carne asada. Abraham no sabía a quiénes en realidad estaba hospedando. Todo lo que sabía era que tenía 3 visitantes. Ahora nosotros descubrimos que estas visitas son realeza. Más adelante, en el Nuevo Testamento, se nos pide ser hospitalarios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 2 dice: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Y ese era Abraham. Veamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 18 de Génesis. «Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él». En aquel entonces no era lo más correcto o apropiado que una esposa saliera y sirviera a las visitas, y mayormente cuando las visitas eran varones. Y aún hoy día se preserva esa costumbre en el Oriente, de modo que las visitas preguntaron por Sara. Sara entonces se quedó con el oído pegado a la cerradura de la puerta, y escuchaba todo. Ahora tanto Abraham como Sara se dan cuenta de que, sin saberlo, habían hospedado ángeles. Ahora los versículos 11 y 12 de este capítulo 18 de Génesis dicen: «Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: Después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?». Sara se ríe al pensar que puede tener un hijo. Ahora, ¿qué clase de risa es esta? Bueno, creemos que es la risa que dice: «Me parece simplemente increíble». Amigo oyente, permítanos recordarle una vez más que a lo mejor todos hemos tenido experiencias así como esta. Dios ha sido tan bueno para con nosotros, y en ciertas ocasiones nos hemos reído así como se rió Sara. Quizá algo le pasó a usted que le parecía increíble, ¿verdad? Y así se rió Sara. Sin embargo, Sara tuvo miedo. Veamos lo que dicen los versículos 13 al 15. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: No me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has reído.
Ella tiene miedo y trata de evadirse, pero no puede evitar la verdad. Ahora el versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Abraham iba acompañándolos en el camino para despedirse de ellos. Abraham vivía en un lugar desde el cual podía mirarse hacia Sodoma y Gomorra. Algunas personas que han estado en esa tierra cuentan que se han quedado asombrados porque les ha sido posible ver hasta muy lejos en un día claro. Desde Jerusalén podían ver a Belén y desde las ruinas de la vieja Samaria les fue posible divisar hasta Jerusalén. Dicen ellos que se puede pasar la vista al mar Mediterráneo y al mar de Galilea y es posible ver el monte de Hermón desde cualquier lugar. Es una vista tremenda. Así pues, Abraham camina un poco con estos visitantes y ellos fácilmente pueden divisar hasta Sodoma y Gomorra allá en la distancia. Fueron grandes lugares de veraneo en aquellos días y debe haber sido un lugar delicioso y bello para estar. Notemos ahora que Dios anuncia a Abraham sus planes de destruir a Sodoma y Gomorra. Y para ello leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 18 de Génesis. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Dios sabe que va a destruir a Sodoma y Gomorra, pero hasta el momento lo había mantenido encubierto a Abraham. Ahora note usted la razón que Dios da para explicar por qué lo va a revelar a Abraham. Abraham va a ejercer una influencia grande. Ha de influir en multitudes de personas en las generaciones venideras. Esa es la verdad aquí mismo en la radio. Estamos hablando de Abraham y nos está influenciando a todos nosotros. No podemos evadirlo. Dios pues dice que es mejor no encubrir este hecho a Abraham, o Abraham se formará una idea equivocada de Dios. Está diciendo Dios que es mejor anunciar este hecho o estos planes a Abraham. Leamos ahora los versículos 19 al 22 de este capítulo 18, y dice Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Dios le dice a Abraham que él conoce la situación que existe allí en Sodoma y Gomorra, pero que bajará para investigarla. En otras palabras, Dios nunca hace las cosas apresuradamente ni a la carrera. Y es bueno que Dios le contara esto a Abraham. Si Dios hubiera destruido las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham no lo hubiera comprendido y quizá hubiera pensado que Dios era un Dios dictatorial y vengativo. Abraham bien hubiera pensado que Dios no tenía misericordia de ninguna manera, ni consideración para aquellos que son de él. Entonces, Abraham hubiera tenido un criterio torcido, equivocado en cuanto a Dios. Dios entonces le informa a Abraham lo que planeaba hacer, y esto dio a Abraham tiempo para meditar sobre el asunto. Y es bueno que Dios hubiera hecho esto, porque veremos que Abraham tuvo un concepto malo en cuanto a Dios, y en cuanto a Sodoma y Gomorra. Estaba equivocado en cuanto a muchas cosas. Por eso mismo, Dios nos revela tantas cosas a través de su palabra. Hay muchas cosas que no nos cuenta porque no hay necesidad que las sepamos. Pero Dios nos revela lo suficiente de sus planes para que tengamos confianza en Él. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 35, versículo 8 de su profecía, «Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará». Los dos hombres salieron para ir a Sodoma. Abraham estaba aún delante de Jehová. Notemos ahora cómo Abraham se acerca a Dios para interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra. El versículo 23 del capítulo 18 de Génesis dice, «Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío?» Note usted que esa es la primera cosa que recordó. ¿Será justo Dios? Claro que pensaba en Lot.
Lo había libertado una vez y ahora se encuentra Lot en peligro una vez más en Sodoma. Y Abraham le pregunta, y es posible que hubiera muchas veces que se preguntara acerca de Lot y su relación con Dios. Abraham cree que Lot es un hombre salvo y por tanto le pregunta a Dios lo que piensa hacer en cuanto a los justos. Creemos que Abraham hubiera dicho que había muchas personas en Sodoma que a su juicio eran salvas. No podía entender por qué Dios quería destruir la ciudad, ni por qué se llevaba a cabo la destrucción de los justos con los impíos. ¿Qué cuadro tenemos aquí? Leamos ahora los versículos 24 y 25. Abraham continúa hablando y dice, «Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo?». Notemos que Abraham empieza con 50 justos. Parece estar seguro de que el Señor no destruirá las ciudades si hay 50 justos dentro de ellas. Abraham hace la pregunta que muchas personas han hecho a través de todas las edades. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y hay una respuesta a esa pregunta. Todo el resto de la Biblia testifica el hecho de que el juez de toda la tierra siempre hace lo que es justo. Lo que hace Dios es justo. Si usted no cree que Dios es justo, la dificultad no está con Dios, sino con usted, amigo oyente, y su modo de pensar. Usted no sabe todos los hechos. Su modo de pensar, por tanto, no es justo. No le es posible saber todos los detalles. Si lo supiera, sabría que el juez de toda la tierra hace siempre lo que es justo. Nuestro juicio es imperfecto y limitado, pero Él es justo. Volvamos a los versículos 26 hasta el 28 de este capítulo 18 de Génesis, que dice, «Entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos». Y Abraham replicó y dijo, «He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad?». Y dijo, «No la destruiré si hallare allí 45». Abraham consideraba la primera respuesta del Señor, y luego tuvo el valor de pedirle que perdonara las ciudades si hubiera en ellas 45 creyentes. Cuando Dios le dice que la perdonará, Abraham se hace más valiente y pide que Dios salve las ciudades si encuentra en ellas 40 justos. Dios le responde que salvará las ciudades si encuentra en ellas 40 hombres justos. De modo que Abraham continúa pidiendo y sigue bajando de número. ¿Perdonaría Dios las ciudades por 30 hombres? Claro que sí. ¿Por 20? Sí, ¿cómo no? Abraham está realmente abrumado ahora y se arroja una vez más. Note usted lo que Abraham dice en el versículo 32. Y volvió a decir, «No se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. «No la destruiré», respondió, «por amor a los 10». Y el versículo 33 dice, que Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. La pregunta que haríamos nosotros aquí es, ¿por qué no bajó Abraham de número a otro menor que 10? Bueno, vamos a ver por qué. En este momento Abraham tiene miedo de que Lot se pierda, y esto le perturba muchísimo. Por tanto, no baja a un número menor. Pero bien pudo haber bajado al número 1, amigo oyente. Pudo haber dicho, «Señor, si hay un solo hombre en aquellas ciudades que sea justo, ¿destruirás la ciudad?». ¿Sabe usted lo que Dios hubiera respondido? Dios hubiera dicho, «Si hay uno que es justo en esa ciudad, voy a sacarlo de allí, porque no destruiría la ciudad si hay un solo justo allí». ¿Y cómo es que sabemos que Dios respondería así? Bueno, porque eso es exactamente lo que hizo. Había un solo justo allí. Abraham pensaba que Lot se perdería, pero Dios conocía a Lot. Dios le dijo a Lot que saliera de aquella ciudad porque Dios no podía destruirla mientras Lot estuviera allí. Amigo oyente, ¿sabe usted que la tribulación, el período de la gran tribulación, no puede aparecer mientras que la iglesia esté en este mundo? Simplemente no puede acontecer, amigo oyente.
Cristo llevó nuestro juicio, y la gran tribulación es parte del juicio venidero. Por eso mismo, la iglesia no puede pasar a través de ella. Este es un cuadro glorioso de esa verdad. Vamos a ver que Sodoma y Gomorra son un cuadro del mundo. ¿Y qué cuadro? ¿Y qué condición en la que está el mundo hoy? Muy parecida a la de Sodoma y Gomorra. No sabemos cuándo vendrá el Señor para quitarnos de este mundo. Puede que sea hoy, o mañana, o cualquier otro día. Pero ciertamente será de acuerdo a la situación que tenemos pintada aquí en Sodoma y Gomorra. Y aquí concluye el capítulo 18 del libro de Génesis, capítulo en el cual hemos encontrado una comprensión de la comunión bendita con Dios. Ahora el cuadro va a cambiarse totalmente. Dejaremos a Hebrón, en el valle de Mamre, donde vivía Abraham, y descenderemos a la ciudad de Sodoma, donde vive Lot. Y esto nos lleva al capítulo 19. Iniciaremos este estudio, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y confiamos que usted volverá a sintonizarnos. Le sugerimos ahora leer todo este capítulo 19 de Génesis para estar informado de lo que daremos consideración en nuestro próximo estudio. Será entonces hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.